tardes, señores jueces integrantes del tribunal. Esta defensa técnica, con fundamento a lo que dispone el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederemos a exponer nuestros alegatos de clausura, mismos que hacemos en los siguientes términos. Durante el desarrollo del juicio, hemos presenciado el desahogo de las diversas pruebas ofertadas por la Fiscalía con la finalidad de intentar acreditar los hechos ocurridos el día 4 de marzo del 2012, en donde mi defendida, la señora Rosa Emma Silva Ramos, se encontraba junto con su menor hijo, Fabián Martínez Silva, en el interior de su domicilio, ubicado en la calle 15 de Mayo. Cuando se presentó hasta el interior del domicilio, la ahora víctima, Jaime José Martínez Gómez, quien al llegar a dicho domicilio, entró por una ventana y estando ahí sostuvieron una acalorada discusión entre ambas partes, que terminó con una lesión de arma punzocortante en el abdomen del ahora ofendido, por lo que mi defendida lo llevó de inmediato al hospital para su atención por la lesión mencionada, mismo que fue atendido debidamente. Ahora bien, partamos de que los alegatos vertidos por el Ministerio Público, en ellos podemos observar que estos son insuficientes para tener por acreditado su teoría del caso, ya que en su exposición se nota una falta de lealtad, así como lógica, violando el principio de lealtad y buena fe con la que se debe conducir, ya que su alegato presenta una serie de inconsistencias al tratar de afirmar los hechos sucedidos. Sin embargo, de las pruebas ofertadas y desahogadas por el Ministerio Público, podemos observar las siguientes inconsistencias. En relación a los testimonios de los oficiales Pedro Ramírez y José González Cobos, estos, al ser interrogados y contrainterrogados, pudimos percatarnos que estos no se dieron cuenta de los hechos, solo de lo que lo comentaron por parte de Alejandro Porras y Fabián Martínez Silva, quienes estaban cuando estos llegaron al lugar, y este último les informó a detalle cómo fue que Jaime Martínez fue quien intentó matar a su mamá con el cuchillo, y que fue su mamá quien apuñaló a su papá a fin de salvar su propia vida. Y esto hizo que su mamá se asustara y tomara la decisión de llevar a su esposo al hospital, lo que permite observar, de acuerdo a los testimonios, que estos solo indicaron respecto a los hechos que les fueron proporcionados, pero que nada abunda respecto a cómo sucedieron los hechos en el interior del domicilio, por lo que sus testimonios son inconsistentes con la teoría del caso de la Fiscalía, testimoniales que carecen de valor probatorio. Respecto a la declaración del joven o señor Alejandro Porras López, al ser interrogado y contrainterrogado, manifestó únicamente lo que le comentó la ahora víctima o ofendido cuando pasó a visitarlo en el interior de la tienda, y lo interrogó respecto a la vida de su ex esposa, así como indicó sin duda equivocarse que observó que el ahora ofendido iba alterado, nervioso, hasta molesto con su ex esposa, a quien le llamó zorra. Asimismo mencionó que se percató que en una de las ventanas de la casa de mi defendida se encontraba rota, que escuchó gritos que provenían del interior del domicilio y observó que una persona de nombre Francisco Ruiz Soto salió del domicilio y le comentó: la iba a matar, mejor ya me voy, todo espantado. Asimismo se percató que mi defendida salió de la casa cargando a su esposo para llevarlo al hospital, con lo cual su declaración desvirtúa la teoría del caso del Ministerio Público, puesto que su testimonio no aporta datos algunos que acrediten cómo sucedieron los hechos por no ser un testigo presencial, lo que le resta valor probatorio. Del testimonio rendido por la testigo Eva Méndez Cruz, quien al ser interrogada y contrainterrogada, solo nos manifestó que ella se percató cuando llegó el ahora ofendido y entró por la ventana. Cabe señalar que ella dijo que la ventana la rompieron los niños, y después solo vio cuando salió mi defendida con la ahora víctima ensangretado, sin que diera mayor dato de lo que pasó en el interior, por lo que su testimonio solo es un indicio de los hechos que ella observó, sin que aporte nada a la teoría del caso de la Fiscalía, toda vez que ella no se percató de lo que sucedió en el interior del domicilio, testimonio que también carece de relevancia. Por lo que hace el testimonio del joven Fabián Martínez Silva, hijo de las partes en conflicto, al ser interrogado y contrainterrogado,
aportó datos que en nada benefician para sustentar la teoría del fiscal. Esto es así toda vez que, al ser un testigo presencial de los hechos ocurridos en el interior, manifestó claramente cuando él observó, se percató, vio que la ahora víctima golpeaba a su mamá. Hoy mi defendida, previo a los gritos de te voy a matar, mientras ella gritaba suéltame, sin que presenciara al momento en que mi defendida haya ocasionado la lesión a la ahora víctima, por lo que dicho testimonio solo beneficia a mi defendida y no a la teoría del caso de la fiscalía. Respecto al testimonio del señor Francisco Ruiz Soto, al ser interrogado y contrainterrogado, manifestó que solo escuchó una pelea en el interior de una casa de donde se encontraban las partes en el juicio, y que al llegar entró a la casa y se percató cuando la pareja estaba forcejeando con un cuchillo, sin percatarse en qué momento se lesionó la víctima, ni mucho menos pudo manifestar porque no se percató si mi defendida lo haya lesionado, testimonio que deja muchas dudas sobre cómo ocurrieron los hechos, lo que le resta valor probatorio a su testimonio. Ahora bien, respecto al testimonio del perito Adrián Ortiz Luna, al ser interrogado y contrainterrogado, solo pudo sostener que efectivamente habían huellas en el mango del cuchillo, pero también dejó muy claro que estas pertenecen tanto al ofendido o víctima como a mi defendida, es decir, forcejearon por el cuchillo, sin que ello indique quién o cómo sucedieron los hechos. Este testimonio también está respaldado o coincide con el dictamen o el testimonio del perito médico legista, doctor José Avilés López, quien al ser interrogado y contrainterrogado precisó únicamente el tipo de lesiones que presentaba o que presenta, así como su clasificación, el ofendido, sin determinar con precisión cómo fue la forma en que se le fueron ocasionadas dichas lesiones. Si fue por persona ajena, es decir, si dichas lesiones se las ocasionó mi defendida, o bien en el forcejeo él mismo se lastimó, lo que deja en duda el origen, la trayectoria, la fuerza de dicha lesión, y por lo tanto le resta valor probatorio a su testimonio. Por lo tanto, y partiendo del principio del que el que afirma está obligado a probar, es decir, el Ministerio Público tenía la obligación de acreditar y comprobar la teoría de su caso, y después del análisis detallado de las pruebas que se ofertaron y se desahogaron en el juicio, en donde, contrario a la teoría del caso del Ministerio Público, no quedó plenamente demostrado, es decir, deja muchas dudas. El Ministerio Público no cumplió con su función de acreditar los hechos señalados como delito, ni tampoco respecto a la participación de mi defendida. Su conducta no se adecua a la hipótesis prevista en el delito de lesiones, delito por el que se le vinculó a proceso. Esto a razón de que de las pruebas vertidas por la Fiscalía son inconsistentes y por lo tanto no se acreditó la realización de los hechos. Y esto es así toda vez que mi defendida no cometió delito alguno, toda vez que de acuerdo como lo contempla el Código Penal vigente, la conducta de mi defendida se adecua a una causa de justificación como lo es la legítima defensa. Esto hace que su conducta no sea antijurídica. Esto en razón a que, como se desprende de los testimonios que escuchamos en autos o en el desarrollo del juicio, concuerdan unos con otros en que la víctima penetró en el domicilio de mi defendida, la atacó y ésta optó por defenderse. Es decir, la única manera de defenderse era lesionándolo en el forcejeo para evitar que la lastimara. Máxime que el ahora ofendido tenía ventaja sobre mi defendida por razón de peso y talla. Asimismo, se adecuó a la legítima defensa en razón de que, como se desprende de los testimonios de los peritos médicos legistas, mi defendida presentaba lesiones ocasionadas por el ahora ofendido, como fueron golpes. Y estas fueron sostenidas por los testimonios quienes presenciaron cuando el ofendido golpeaba a mi defendida, es decir, el vecino que entró y su propio hijo. Por lo tanto, su conducta no es antijurídica, tampoco se le puede reprochar porque solo se defendió. Luego entonces su conducta se encuentra justificada, lo que hace que no se contraponga con la norma. Respecto a su participación, queda plenamente demostrado que mi defendida actuó a manera o de forma justificada,
ya que la intención de su conducta no fue la de obtener un resultado material como es la lesión, sino la de defenderse de su agresor, preservar la vida. Por lo tanto, su conducta no puede ser considerada típica, antijurídica y culpable, ya que existe una causa de justificación, evitando con ello que sea responsable penalmente de las sanciones que dispone el propio ordenamiento penal respecto al delito por el que fue acusada, es decir, por el de lesiones. Luego entonces, es procedente que se absuelva a mi defendida de conformidad con lo que establece el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 401, así como el 406, que indica que únicamente para dictar una sentencia condenatoria debe existir la plena convicción de la culpabilidad del sentenciado, que en este caso deja muchas dudas sobre esa culpabilidad. Esto es bajo el principio de congruencia, de acuerdo a los hechos probados en juicio, y como el Ministerio Público, más allá de cualquier duda razonable, no probó ni siquiera sustentó su teoría, no puede haber una sentencia culpable, sino todo lo contrario, deberá de haber una sentencia absolutoria. Es cuanto.